Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra. Les saluda su amigo Alexander Camacho y estamos a través del canal de YouTube de Iglesia Ebenezer Central. Hoy quiero que meditemos en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. El Espíritu Santo de Dios, a través de la mano del apóstol Pablo, escribe a la iglesia, dando un mensaje muy importante. Yo los invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, del versículo 16 al versículo 21, que es donde vamos a estar haciendo la reflexión en el día de hoy. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera. Está hablando el apóstol Pablo y dice: «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos». Versículo 19. «Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación y el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». Le damos gracias al Señor por su palabra y pedimos que esta palabra llegue al corazón, a la vida de nuestros hermanos, pero también de aquellos amigos que hoy sintonizan nuestro canal. Gracias, Señor, por esta palabra. Permite que haga esa obra en el corazón que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que todo, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia nace en el segundo viaje misionero de Pablo. Realmente Pablo tiene contacto con Éfeso, con la ciudad de Éfeso, cuando regresaba a Jerusalén a pagar votos. Llegó a esta ciudad con Aquila y Priscila y Pablo empieza a hablar en la sinagoga. Sin embargo, Pablo esta vez tiene que regresar a Jerusalén, no demora mucho tiempo, y queda Aquilas y Priscila en esta ciudad en medio de aquellos hombres y mujeres, judíos y no judíos, que habían empezado a creer en Éfeso. Luego, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo regresa y tiene una gran estancia en la ciudad de Éfeso, trabajando desde la sinagoga inicialmente y luego en una escuela que lideraba un hombre llamado Tirano. Pablo aquí dura 2 años aproximadamente, dicen los historiadores, y Pablo trabaja, o el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo, hacen un mover muy especial en la ciudad de Éfeso. Pablo es quien desarrolla, establece, forma, guía, orienta a través del Espíritu Santo la primera iglesia que se da en la ciudad de Éfeso. Hoy Pablo encontramos que está preso. Han pasado varios años desde que Pablo formó a la iglesia. Después de esos 2 años han pasado varios años. Pablo está preso en Roma y escribe esta carta a los hermanos. Pero vamos a ver un poco qué era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía 3 componentes muy importantes. El primero era un componente político. Era una ciudad que estaba ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía. Estaba ubicada en un punto estratégico, en un corredor que está en Asia, y alrededor de ella habían otras ciudades pequeñas, pero esta ciudad podríamos decir que era un centro político para los romanos. Era una ciudad griega donde habían personas de otras nacionalidades. También encontramos que en esta ciudad tenía un poder económico, pues la ubicación que tenía era estratégica y se movía mucho comercialmente la ciudad de Éfeso. Encontramos también que tenía una relevancia para los hombres de aquella época desde el punto de vista religioso, pues ahí se encontraba el templo de Artemisa o el templo de Diana, que era venerada por los hombres. Es importante entender que esta ciudad, en este aspecto, era una ciudad dada mucho a la hechicería, dada mucho a la superstición, dada mucho en el templo de Diana se practicaba o habían sacerdotisas y había una liberalidad sexual y se practicaba
la prostitución por parte de estas sacerdotisas con las personas que iban ahí. Entonces encontramos que es una ciudad que tiene varios componentes que la hacen ser una ciudad con mucha cautividad. Esos componentes de espirituales, había unos componentes, unas fortalezas espirituales en esta ciudad. Sin embargo, Hechos, el libro de Hechos nos narra cómo el Espíritu Santo, cómo Dios, a través del apóstol Pablo, se mueve en esta ciudad. Y empieza a haber un mover tan especial que cuando Pablo predicaba, cuando Pablo estaba ministrando en esta ciudad, aún parte de los paños o parte de algunas prendas de Pablo eran llevadas a los enfermos, y los enfermos les eran colocadas estas prendas y los enfermos sanaban, y los enfermos también eran liberados, muchos eran liberados de demonios, muchos eran liberados de tormentos que tenían. Entonces había un mover muy especial del Espíritu Santo. Pablo es quien, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Pablo, es quien forma esta iglesia. Hoy nuevamente Pablo tiene la oportunidad de escribirle, de llevarles un mensaje a esta iglesia. Y Pablo empieza diciéndoles que él ora y los recuerda, hace memoria de ellos constantemente. Pablo le está diciendo, mira, yo constantemente me acuerdo de ustedes y ruego, y en mis oraciones hago rogativas. Pero si nos ponemos a pensar y usted tuviese la oportunidad, y sé que estoy seguro de que usted así lo hace como cristiano, usted ora por otras personas y tal vez usted como líder ora por las personas que están a su cargo, podríamos pensar que hay muchos motivos o muchas razones por las cuales nosotros podemos orar por la vida de otras personas. Y si le preguntamos a esas personas por qué quieren que nosotros oremos por ellos, estoy seguro que nos van a decir diferentes aspectos de su vida que si bien son importantes, pero no son trascendentales. Pablo va a lo que realmente es trascendental para la iglesia de Éfeso. Pablo va a lo que es realmente neurálgico e importante en la vida del creyente. Pablo va más allá de peticiones transitorias, como por ejemplo pedir por la salud, pedir por un bien material, pedir por un milagro que se quiera o algo que se necesite. Pablo se enfoca en lo que realmente es trascendental para la vida de ellos, que los va a conducir al reino de los cielos o que los va a conducir a entender y a saber y a conocer la voluntad de Dios. Entonces encontramos en el versículo 17, en el 16 dice que no cesa de dar gracias por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Pablo tenía presente en su corazón de pastor la iglesia de Éfeso y oraba por ellos permanentemente. Pero ¿qué oraba? ¿Qué pedía? ¿Qué rogaba Pablo por esta iglesia? Entonces encontramos en el versículo 17, nos da más claridad y dice que él ora o ruega, ¿cierto?, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces encontramos tres componentes bien importantes. El primero es que Pablo ruega a Dios, ¿cierto?, ese Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, el Padre de gloria, para que les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Entonces encontramos que Pablo lo que quiere es que estos hermanos, la iglesia de Éfeso, abunde en sabiduría, ¿cierto?, en revelación y en conocimiento de Dios. Entonces la enseñanza de hoy lleva por título lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante. Es el título de la enseñanza de hoy. Y vamos a trabajar sobre 3 puntos. Y el primer punto lo vamos a enfocar hacia estos 3 aspectos que Pablo pide en su oración, ¿cierto?, se han concedido por Dios Padre a la iglesia de Éfeso, que es espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él. Entonces, como lo decía al principio, Pablo sabe lo que es realmente necesario para esta iglesia. Él pudo haber enfocado su oración en otros aspectos importantes, pero no tan relevantes como estos. Entonces, Pablo se enfoca en lo que es verdaderamente importante. Y el primer punto tiene como título un equipamiento para lo eterno. Pablo quiere equipar, darles nuevamente o recordarles nuevamente a los hermanos de la iglesia de Éfeso ese equipamiento para lo eterno. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, yo oro para que ustedes tengan sabiduría, discernimiento y conocimiento del Dios Altísimo. Y Pablo los lleva y los enfoca en que esta petición es una petición para trascender a lo eterno. Y hoy nos está recordando el Espíritu Santo de Dios, así como Pablo se lo recordaba a Éfeso, qué es lo que realmente es importante para la iglesia de Dios en estos tiempos.
Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo recuerda de dónde viene esa provisión, de dónde viene la provisión de la sabiduría y del discernimiento. La palabra en Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el primer foco o el foco para obtener esa sabiduría, para obtener ese discernimiento y lógicamente el conocimiento, viene de parte de Dios. Dios es el que da, ese Padre de las luces, ese Padre dueño de toda dádiva y don perfecto, es delante del cual el apóstol está rogando para que le sea otorgada a la iglesia de Éfeso ese espíritu de sabiduría, de discernimiento y de conocimiento en él. Estos tres aspectos son importantes para la iglesia. Son importantes porque vemos que, lo decía al principio, que hay unas características muy especiales desde el punto de vista espiritual en esta ciudad. Y estos componentes espirituales hacían oposición a la vida del creyente y podían, de una u otra manera, desviar la atención de lo que realmente era importante. Entonces, Pablo está enfocándolos para que ellos puedan entender qué es lo que realmente importa para seguir avanzando en el camino de manera correcta, ¿cierto? Se requiere sabiduría. Nosotros requerimos esa sabiduría para vivir, requerimos la sabiduría para entender cuál es la voluntad de Dios, requerimos la sabiduría a través del Espíritu Santo para poder discernir lo que el Señor quiere en estos tiempos para nuestras vidas, pero también para la iglesia. Esta sabiduría y revelación y conocimiento solicitado por el apóstol Pablo para los hermanos de Efesios no es para, digamos que el discernimiento, no es para ver cosas o para entender situaciones o cosas o misterios en la vida de otras personas. No es tampoco para poder entender o discernir el futuro, no, de manera anticipada. No, Pablo se está refiriendo a esto específicamente a el conocimiento. Ese discernimiento y esa sabiduría van a ir ligados al conocimiento del Dios Padre. No tiene nada que ver, ¿cierto?, con el buscar la sabiduría para avanzar en otros aspectos. Es para el conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento del Dios que tenían, le faltó entendimiento y conocimiento en esa relación con ese Padre bueno. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pablo está recordándole a los hermanos que hay un propósito central en la vida de la iglesia. Hay un propósito central en nuestra vida como creyentes. Y ese propósito central tiene que ver con el conocimiento de Dios. Tiene que ver con la sabiduría y el discernimiento y el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Entonces encontramos este componente muy importante. Y este conocimiento lo vamos a obtener a través de la palabra. Pero es importante decir que es necesario el temor de Dios en el corazón. Es necesario, cuando conocemos a Dios a través de la palabra y entendemos que su palabra es viva, que su palabra es verdad, que su palabra está por encima de todas las cosas, que su palabra es atemporal, que va más allá de las circunstancias, que los estatutos, decretos, principios, que los mandamientos que Dios estableció siguen vigentes. Esa palabra en nuestros corazones produce el temor para que nosotros, en medio de ese temor, no pequemos o no corramos con liberalidad hacia el pecado. Entonces, si hay una situación que llega a nuestras vidas, se van a encender alarmas, ¿cierto? Porque nuestra conciencia apela a la palabra de la cual nosotros nos hemos alimentado para poder rebatir estos momentos o estas tentaciones. Entonces, el apóstol está diciendo, es a través de la palabra, pero el principio fundamental es el temor, y esa palabra produce en nuestro corazón temor para no hacer lo malo, para no hacer aquello que ofenda, que desagrade. Yo no quiero hacer algo que ofenda, que desagrade a mi Dios. Entonces, encontramos también en Juan capítulo 17, versículo 3, el mismo Jesús
nos recuerda hoy que el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios es el que y de Cristo es el que nos conduce a la vida eterna. Y dice este versículo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo está haciendo énfasis a los hermanos de Éfeso de dónde proviene, ¿cierto? Dice que al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, o al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está reenfocando a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y Juan capítulo 17, versículo 3, nos recuerda a nosotros como iglesia que la vida eterna está en que conozcamos a Dios, a ese único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Aquí Jesús está hablando de lo realmente profundo, de lo realmente importante para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes. Alguna vez filósofos expresaron que el gran sentido de la humanidad era el conocimiento profundo del hombre, era conocer al hombre. Frente a esto, frente a estas palabras que fueron dichas por unos pensadores del siglo XVIII, Charles Spurgeon dice lo siguiente: creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado acerca de los elegidos de Dios es Dios. El estudio apropiado acerca de un cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más alta, la filosofía más poderosa que puede llamar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los actos y la existencia del gran Dios a quien llaman su Padre. Hay algo que en extremo perfecciona para la mente al contemplar la divinidad. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en la inmensidad de tan profundo, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Entonces, si bien el pensamiento del humanismo es que el hombre en sí mismo puede encontrar muchas respuestas y conociéndose a sí mismo puede encontrar la dirección de su camino, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que es en el conocimiento de Dios. Y Charles Spurgeon lo expresa de una manera entendiéndolo que en ese conocimiento o en esa búsqueda debe estar la vida del cristiano o la vida del creyente. Después de haber repasado estos tres aspectos, sabiduría, discernimiento y conocimiento de Dios, entendiendo que no viene de un esfuerzo físico o de una disciplina humana, sino que viene del Padre de las luces, que es el que da esa capacidad, pero lógicamente la da cuando disponemos nuestros corazones. Porque si para mí es irrelevante pasar tiempo en la presencia de Dios, conocer su palabra, si para mí como creyente es irrelevante buscar la opinión de Dios, si para mí es irrelevante querer conocerle, pues eso no se va a revelar, no se va a manifestar en mi vida. Pero lo que Pablo nos está recordando es que si hay algo en lo que debemos orar como iglesia, es pedirle a Dios Padre, que nos ayude, que nos dé discernimiento, espíritu de sabiduría, de discernimiento y de conocimiento en Él. Y si nosotros en algún momento de nuestras vidas estamos orando, intercediendo por la vida de otra persona, esta también debería ser parte de nuestra oración, esta oración que Pablo hizo por la iglesia de Éfeso. El segundo aspecto que vamos a mirar es ese propósito debe arrojarnos a un sentido práctico para nuestras vidas. Entonces encontramos un por qué está orando Pablo, ¿cierto? Y encontramos un para qué. El por qué, porque hay una necesidad, ¿cierto?, de que la iglesia, de que nosotros como iglesia estemos permanentemente enfocados, direccionados y dirigidos por nuestro Dios. ¿Para qué? Para que abunde en nosotros ese espíritu de sabiduría, de discernimiento y de conocimiento del Dios Padre. Pero esto nos tiene que llevar a un sentido práctico para nuestras vidas. Y Pablo en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo está diciendo que es necesario que los ojos del entendimiento, para que podamos nosotros comprender esa esperanza a la que ese Dios nos llamó, y como lo dice él al inicio de este capítulo, en el versículo 3 en adelante,
dice que hemos sido ubicados en lugares celestiales con Cristo. Pablo dice que para que podamos entender esa esperanza a la cual hemos sido llamados, con toda la nitidez, con toda la claridad, con toda la tranquilidad, es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que ese llamado produzca en nosotros la esperanza suficiente para nosotros, más allá de las circunstancias, de las dificultades de la vida, podamos permanecer enfocados en esa esperanza que hemos recibido a través de cómo nosotros nos relacionamos desde nuestro entendimiento. Pero vamos a ver estas dos palabras, ojos y entendimiento. Ojos, sabemos que los ojos hacen parte de los sentidos que nos permiten a nosotros comunicarnos con el entorno, ¿cierto? Y digamos que la vista o los ojos nos permiten a nosotros hacernos percepciones de lo que está sucediendo. Si nosotros vemos una situación, podemos decir que esa situación se ve un poco difícil, hay personas discutiendo y podemos hacernos una percepción de que puede suceder algo y que no va a ser algo bueno. Salimos, vemos el clima, vemos cómo está el día y podemos decir que está agradable, que está bueno, ¿sí? Hay una manera de interpretar las cosas a través de los ojos. Pero Pablo dice que los ojos del entendimiento. Estos ojos, si los llevamos al plano netamente y el entendimiento lo llevamos netamente al tema del razonamiento, dice que esta palabra entendimiento puede tener o tiene varios significados. Entonces, si lo llevamos al plano normalito, ese entendimiento sería la capacidad mental de comprender las cosas. Y lastimosamente esa capacidad humana no es capaz de percibir o de entender las cosas espirituales. Entonces Pablo está yendo más allá del entendimiento humano. Pablo va más allá y podemos tomar dos palabras o dos frases que también se traduce este entendimiento. Se traduce en corazón y en alma. Recordemos que la palabra dice: amarás al Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces se acerca más a este aspecto de esa capacidad que para los judíos representaba la palabra corazón. Para el judío representaba el núcleo, el centro de todo lo que es el individuo. Entonces, y el alma también se refiere al alma, entendiéndolo para los griegos como aquel lugar donde está situado el ser. Entonces, encontramos aquí esta palabra que nos da el apóstol Pablo, dice: para que los ojos de vuestro corazón, ¿cierto?, que es el centro de todo lo que hacemos, sí sea alumbrado, para que ustedes puedan tener esa capacidad de entender desde el punto de vista espiritual, ¿cierto?, cuál es la esperanza a la que hemos sido nosotros llamados. Entonces, encontramos aquí que necesitamos que nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Entonces la palabra nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si nuestro ojo es bueno, imagínense, la lámpara quiere decir que nuestra vista puede actuar como un elemento que ilumina, como un elemento que nos ayuda a ver aún en la oscuridad, es un elemento que nos puede ayudar a ubicarnos. Entonces dice Jesús: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tiniebla. O sea, si y la palabra también dice, del corazón manan los malos pensamientos. O sea que si en esencia esa forma tan ligada como está la manera en que nosotros podemos ver las cosas, ¿cierto? Pablo nos está diciendo, necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos, sean alumbrados, sean iluminados, para que nosotros podamos entender y tener esta luz de la cual está hablando Jesús, para que en nuestro caminar podamos, con toda la claridad, con toda la transparencia, entender ese llamado o ese llamamiento eterno. Entonces, esta palabra entendimiento va más allá de los sentidos y puedo citar un ejemplo. Nosotros recordamos cómo era la comunicación de Adán con Dios cuando estaba en el huerto del Edén. Entonces encontramos un Adán que se comunicaba con Dios sin ningún inconveniente.
Dios se paseaba por el huerto, se comunicaba con Adán, el entendimiento, los ojos de cómo era ese entendimiento de Adán y su relación con Dios estaba transparente, era claro, y en Adán había esa capacidad, y recordemos que Adán le puso nombre a todos los animales, tenía esa capacidad de poder con toda la claridad entender esa voluntad de Dios para él. Sin embargo, cuando el hombre falla, cuando Adán falla, cuando ellos pecan, esa claridad que había se distorsiona por completo y encontramos a un Adán escondido y con miedo, a un Adán totalmente distinto a aquel Adán que salía y encaraba y tenía una comunicación tranquila, una comunicación cercana, sin ningún tipo de inconvenientes con el Dios Padre. Entonces el pecado, es importante tenerlo claro, el pecado distorsiona, el pecado quita esa nitidez, esa claridad de nuestros ojos espirituales, de poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo, refiriéndose a este hecho, le dice a los hermanos de Corintios en el capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí está ubicando nuevamente Pablo, los hermanos de Éfeso, en esa importancia de ese sentido, ¿cierto? Permanezca en esa claridad que Dios quiere para ellos, para la iglesia de Éfeso. La palabra también me dice que dentro de este aspecto existen un hombre natural, ¿cierto?, que no tiene esa luz en su entendimiento, que no puede entender las cosas de Dios. Y Corintios dice, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. De hecho, cuando usted predica o cuando usted comparte, cuando usted habla con personas acerca de el mover de Dios, de las maravillas que Dios puede hacer, algunas personas lo reciben, otras lo desechan pensando que nosotros estamos hablando algo que puede ser locura o que es locura. Entonces no logran entenderlo. ¿Por qué? Porque no lo van a percibir. Las cosas que son del Espíritu de Dios no las pueden percibir porque son locura para ellos y no las pueden entender porque esto se ha de discernir espiritualmente. Es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Para poder entender, para poder discernir este llamado, necesitamos que los ojos de este entendimiento sean alumbrados. Cuando Pablo está formando esta iglesia, dentro de esos 2 años que duró en la iglesia de Éfeso, Pablo, la palabra nos narra un hecho en el que los hijos de un hombre que se llamaba Esceva, que era, podríamos decir así, un principal religioso de la época, trataron de echar fuera un demonio de la vida de un hombre, 7 hijos de Esceva, y dijeron que lo echaban fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y el demonio les dijo, bueno, yo sé quién es Jesús, ¿cierto? Conocemos a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y estos hombres, el demonio que estaba en la vida de este hombre, se lanza sobre ellos, los maltrata, los golpea y los hace salir corriendo desnudos. Este hecho fue muy notorio en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Éfeso se practicaba el exorcismo. Habían hombres que se dedicaban a esta labor y lo hacían. Y lo hacían desde una manera, o sea, lejos de lo que es la liberación a través del nombre de Jesús. Lo hacían a través de la hechicería. Ellos utilizaban mucho la hechicería. Recordemos que es una ciudad llena de idolatría, y donde hay idolatría hay de todo tipo de pecado, en hechicería, en supersticiones. Eran muy supersticiosos. Entonces esta actividad se practicaba. Y este hecho fue tan notorio que muchos hombres, incluso creyentes, hombres y mujeres que habían creído en el Señor, trajeron delante del apóstol Pablo los libros con los cuales ellos practicaban la hechicería, y la palabra dice que el costo de estos libros llegó a ser de 5,000 piezas de plata. Imagínense ese valor y piensen por un momento en el número de libros de hechicería que había en los hogares. O sea, se podría decir que gran parte de las personas de la ciudad y también de los que habían creído, de alguna manera practicaron y practicaban este tipo de actividades, practicaban el ocultismo, practicaban la hechicería, practicaban toda clase de ciencia, porque para ellos era una ciencia
ocultas y oscuras. Mira a lo que se enfrentó Pablo y a lo que el Espíritu Santo empezó a traer liberación. Por eso la palabra dice que muchos endemoniados eran liberados. Este hecho, que fue tan notorio, produjo en el corazón de aquellos creyentes que llegaron confesando sus hechos, los hechos que habían hecho, y también trajeron esos libros. O sea que muchos de los que caminaban en la fe todavía tenían cosas ocultas en sus corazones que consideraban que eran importantes y no se habían desprendido de ellas. Solamente cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por la luz de Cristo, nosotros podremos ver con toda tranquilidad aquellas cosas que están en lo oculto de nuestro corazón, iglesia, que al Señor no le gusta, y tendremos la capacidad dada por el Espíritu para nosotros renunciar, para nosotros confesar, para nosotros venir a arrepentirnos y pedir perdón. Esto es lo que sucede cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados. Y es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, vemos cómo este hecho trae al corazón de la iglesia en aquel momento una liberalidad, una libertad a través del Espíritu Santo, producto de ese convencimiento y de lo que había sucedido. Y encontramos varios pasajes donde la palabra destaca el entendimiento como una virtud. Dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, Primera de Crónicas 22:12. El Salmo 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y observaré de todo corazón. El entendimiento proviene del Señor. Entonces tenemos que clamar para que el Señor nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría, discernimiento, conocimiento de Él, pero también para que nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Encontramos también que esa palabra entendimiento, ya habíamos dicho que puede también traducirse como la capacidad de razonar o la mente, pero la mente, no la mente natural, sino esa mente renovada, esa mente que debe renovarse en el Señor. Y la palabra en Romanos capítulo 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la manera en cómo entienden, cómo están viviendo, cómo están interpretando este mundo, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que nosotros podamos comprobar esa voluntad de Dios, debemos transformar la manera en cómo vivimos, en cómo nos comportamos en este mundo. Pero para poder nosotros tener ese convencimiento y no en nuestra fuerza, necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, sean alumbrados para poder nosotros hacerlo con toda la tranquilidad. Debemos hacer un cambio de fondo y de forma, es lo que está diciendo el Señor, por la gracia de Dios, que consiste en la transformación de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y la traducción, la nueva traducción dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto lo podemos hacer ¿cómo? Filtrando todo a través de la palabra, a la luz de la palabra. De hecho, siempre lo he dicho, la guía de nuestras vidas es la palabra, es la que nos fortalece, es la que nos sustenta, es la que nos convence a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y a través del Espíritu Santo es la palabra que nos revela todo lo que el Padre quiere para nuestra vida y todo lo que el Hijo quiere para nuestra vida, y nos recuerda todo lo que el Señor hizo. Amén. El apóstol Pablo también le recuerda a los hermanos de Éfeso que hay una esperanza a la que han sido llamados, y esa esperanza a la que han sido llamados es desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en el versículo 3 de este mismo capítulo en adelante, y dice que hay un propósito con nuestra vida. Entonces podemos entender que nuestro llamado a las cosas del Señor tiene un sentido y tiene un propósito, y este sentido y propósito es específico para cada uno de nosotros, y esto nos tiene que dar confianza porque somos o estamos, ¿cierto? En ese llamado estamos en Cristo, que fue lo que el Señor alcanzó para nosotros. Y esto nos permite a nosotros entendernos y vernos como vencedores, como aquellos que hemos ganado la victoria, no por nuestra fuerza, sino por lo que el Señor Jesús
ha hecho. Y Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces debemos permanecer nosotros confiados en ese llamado, confiados en la esperanza que nos ha sido entregada por el Señor. El tercer punto es muy importante, es el punto donde el Señor nos recuerda que es a través de su fuerza, a través del poder suyo, y que esta victoria ha sido obtenida en Cristo. Entonces dice, versículo 19, ¿y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Pablo les recuerda a los hermanos de Éfeso que ellos han creído en un Dios que tiene todo el poder, no que tiene el poder, porque ellos entendían, así como cuando Moisés tiró la vara y la vara de Moisés se convirtió en culebra, también la vara de los magos de Faraón se convirtieron en serpientes. Entonces, podríamos decir que el mover del enemigo en la ciudad de Éfeso era tan grande que ellos habían visto un poder moverse, pero era el poder del maligno. Ellos habían visto cosas sobrenaturales, pero era el poder del maligno. Aquí Pablo les está recordando a ellos, a la iglesia de Éfeso, que independientemente de lo que pueda estar sucediendo, hay un poder sobre todos los poderes. Y ese es el poder de Dios que se manifestó levantando de los muertos a Cristo. Y que ese mismo poder que trae la resurrección de Cristo es el poder que está a disposición de nosotros, o es el poder que está dispuesto para que nuestras vidas puedan permanecer en el Señor, caminar en victoria, y frente a cualquier otro poder nosotros podamos estar seguros de que ese poder, el poder de Dios, está por encima de todo poder. Y lo vamos a ver donde él dice que Cristo ha sido puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y que ha sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Podemos ver aquí algo bien interesante. Todas las demás cosas están sometidas. Principados, ¿cierto? En los cielos, en la tierra y debajo de ella. Potestades, huestes. Tanto los buenos como los malos están sujetos a Cristo, porque así le fue entregado. Pero refiriéndose a nosotros como la iglesia, que es lo que les recuerda el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, refiriéndose a nosotros, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas, es la autoridad. Pero a nosotros nos dice que estamos en unidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. Hay una unidad, somos su novia, somos su prometida. Entonces hay algo distinto y diferente en este poder que opera para nosotros. Y como lo dije, este poder que resucitó a Cristo, ese es el que está dispuesto para nuestras vidas. Ese poder es el que nos ayuda. Ese poder es el que nos ayuda a nosotros, y ese poder es el que nos permite a nosotros alcanzar esa victoria. Este poder es un poder superior. Esta palabra superinminente significa también muy elevado. O sea que este poder es muy superior, muy elevado, ¿cierto? En todo, en cualquier aspecto, característica, índole, parámetro o estado. Es un poder superior a todos los poderes, a todos los poderes. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo hace este énfasis, diciéndole a los hermanos que Cristo tiene toda autoridad, tiene todo poder, y su poder está por encima de todos los poderes. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, nos recuerda y dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Por eso es que Pablo dice que ese poder que operó en la resurrección de Cristo también opera en nosotros, es el poder del Dios Padre. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva.
nosotros andamos en una vida nueva porque ya hemos sido nosotros resucitados de esa vana manera de vivir, de esa vida ociosa, de esa vida de pecado. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Un comentarista cristiano, Brooks, dice lo siguiente: si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor, si la muerte de Cristo es la demostración suprema de amor de Dios por nosotros, y lo vemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dice también este hombre que la resurrección de Cristo es la demostración suprema de todo poder. En esa resurrección está la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Iglesia, por eso es que el apóstol Pablo se atreve a decir en el versículo 3 del capítulo 1 y 4, dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea bendito, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos en esos lugares celestiales. Hay una victoria, hemos sido resucitados en ese poder. Nosotros hemos pasado de muerte a vida y tenemos que vivir con los sentidos, con ese sentido espiritual totalmente alumbrado, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos, pero cuál es la grandeza de su poder, esa grandeza que nos sostiene, y cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Pero ¿quién es Cristo? Nuevamente Pablo le dice: Cristo es la autoridad. A través de Cristo es que hemos recibido nosotros la resurrección. A través de Cristo es que hemos obtenido la victoria. A través de Jesús, el Hijo de Dios, hemos recibido el perdón de pecados. En esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, en esa gran demostración de amor por parte del Padre, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Pero también hay poder, y ese poder que hubo en ese nacimiento del Hijo de Dios y en esa entrega, también operó en la resurrección, también operó en la restauración, también operó en la vida que hemos sido, la vida que hemos recibido en Cristo. Entonces, cerramos esta enseñanza diciendo: el apóstol Pablo nos invita, o invitó a la iglesia de Éfeso, y hoy el Espíritu Santo nos invita a nosotros a que busquemos diligentemente, a través de nuestras oraciones, pero también en nuestro diario vivir, sabiduría de Dios, discernimiento de Dios y conocimiento de Él, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, iglesia, a lo largo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, y podamos ver con toda transparencia, con toda claridad, lo que el Padre quiere y la esperanza a la que hemos sido llamados, entendiendo que ese poder que operó y colocó a Cristo sobre todo principado y autoridad, ¿cierto? Ese poder opera a favor de nosotros, porque nosotros vamos al Padre a través del Hijo, y esa victoria la obtuvo Jesús para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes para que abundemos en sabiduría, en espíritu de sabiduría, de discernimiento y conocimiento del Dios Padre. Venimos ante el Padre, ese Padre dueño de toda dádiva y todo don perfecto. Clamamos en el nombre de Jesús. Pedimos que cada día el Espíritu Santo nos ayude para que esta tu palabra nos limpie y pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros cada día podamos entender cuál es esa esperanza a la que hemos sido llamados y cuál es el poder que opera en nuestras vidas a través de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amada iglesia, Dios les bendiga.